Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En el año 1941, Jorge Negrete protagonizó una película que se llamaba Ay, Jalisco, no te rajes. ¿Nunca la han visto? Pues la historia de un hombre llamado Alfonso Álvarez Castillo, que sus papás fueron matados cuando era muy niño, era huérfano. Y muestra todas esas desgracias, todos esos problemas que él tuvo durante la vida, pero como él siguió adelante, pues quería vengarse de sus papás y nunca se iba a rendir, nunca se iba a rajar. No te rajes, cantó, no te rajes, Jalisco, no te rindas, no te desanimes, ánimo, sí se puede. Bueno, hoy en el sermón, nuestro Dios va a decir lo mismo a nosotros. No se rindan, no se rajen, sí se puede. Los israelitas en la primera lectura de hoy se habían rendido. Es que en el año 593 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor del gran imperio babilónico había llegado a Israel y conquistó la nación y llevó a 10,000 personas a Babilonia como exiliados. Y eran todos los de la nobleza, todos los ricos, hasta el mismo rey iba con él a Babilonia. Y entre ellos también se encontraba el profeta Ezequiel. Pero el rey no llevó a toda la gente al cautiverio. La mayoría de la gente pudo quedarse. Él no destruyó la ciudad de Jerusalén, no destruyó el templo. Él puso un rey como a cargo y él se fue. Pero 7 años después, en el año 586 a.C., ese rey se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces él volvió a Israel y esta vez sí, destruyó por completo la ciudad, tumbó el templo y llevó a las demás personas al cautiverio, a Babilonia. Y cuando los judíos que ya estaban en Babilonia escucharon de lo que pasó en Jerusalén, se desesperaron, se rindieron, dijeron, pues ya no hay esperanza. Ya el templo estaba destruido, nunca más iban a volver a la casa. Dios ya los había abandonado. O sea, el versículo 11 del texto realmente resume muy bien lo que ellos sintieron. Dijeron, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y es cuando Dios les mandó un mensaje a través del profeta Ezequiel. Permitió a Ezequiel ver una visión, y en la visión Dios lo llevó a un gran valle. Y en todo el valle él pudo ver en el suelo huesos humanos, huesos secos, miles y miles de huesos. Los llevó de un lado al otro del valle para que viera todos esos huesos secos. Y luego Dios le preguntó a Ezequiel, dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y pues la respuesta obvia a esa pregunta es que pues no. O sea, huesos ya muertos, secos, pues ya no vuelven a la vida. Pero Ezequiel no iba a decirle a Dios lo que es posible o imposible. Entonces él dijo, Señor omnipotente, tú lo sabes. Y eso es cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a los huesos, que predicara a los huesos, que les dijera a los huesos, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces Ezequiel hizo lo que Dios le mandó y habló con los huesos, profetizó a los huesos y es cuando escuchó el ruido de
de huesos sacudiéndose y juntándose, miles y miles de huesos, ya los tobillos con las piernas y los brazos y las manos y todo juntándose. Y de repente entonces esos huesos, él vio que le crecieron tendones y músculo. Y de repente ya se cubrían de piel. Pero todavía no tenían vida, eran nada más cadáveres. Vidas sin vida, cuerpos sin vida, cubriendo todo el gran valle. Y es cuando Dios le dijo, profetiza de nuevo. Profetiza al aliento. Es algo que mencioné al principio de la misa hoy. La palabra para aliento en el idioma hebreo es una palabra sumamente interesante. Es la palabra ruach, que por cierto nada más me gusta decir esa palabra. Ruach. ¿Cómo se llama? Ruach. ¿Verdad que es divertido? Pero ruach en hebreo es una palabra que significa aliento, significa viento, significa vida, significa espíritu. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, nuestros espíritus, usa esa palabra. O sea, el Espíritu Santo realmente es el aliento o viento santo. Por eso que cantamos en el último himno, soplo de Dios viviente. Estamos cantándole al Espíritu Santo. Pero entonces Dios le dijo a Ezequiel que predicara, que dijera al Ruach, a ese viento, a ese aliento, que entrara de nuevo en esos cuerpos muertos. Así con un suspiro, se llenaron de aire los pulmones de miles y miles de cuerpos. Y se pusieron de pie. No como zombies, sino como personas, sanos, vivos. Y el texto dice que era un ejército numeroso. Que otra vez en el hebreo original dice que era un ejército muy, pero muy grande. El valle estaba lleno de personas vivas. ¿Y cuál es el punto de esa visión de Ezequiel? ¿Cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar? Lo que Dios quiere que aprendamos es que nunca debemos rajarnos, nunca debemos rendirnos, nunca debemos desesperarnos. Porque aunque en una vida parece ser que nuestras situaciones no tienen esperanza, la verdad no es cierto, porque no hay nada que es imposible para nuestro Dios. O sea, los israelitas, su situación parecía imposible, pero Dios iba a poner su ruaj, su espíritu en ellos, y iban a volver. Los iba a volver a Jerusalén un día. Iban a reconstruir el templo. Dios iba a cumplir sus promesas, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Nuestro Dios puede hacer hasta lo imposible. Si uno lee la Biblia, esa es la lección más obvia de toda la Biblia, que no hay nada imposible para nuestro Dios. O sea, el universo pudo ser creado con solo 2 palabras: que sea, y fue. Los muros de Jericó, que medían 17 pies de altura y 18 pies de anchura, se tumbaron con un solo grito. Miles de personas fueron alimentados con solo 5 panes y 3 pequeños pescados. Una virgen se concibió y tuvo un bebé. Los muertos fueron resucitados. Nuestro Dios puede hacer hasta lo imposible. Y eso quiere decir que Él te puede salvar aún a ti. No hay un problema demasiado grande, un pecado demasiado grave que Dios no lo puede perdonar. Cuando Jesús anunció de la cruz, consumado es, los mismos fundamentos del infierno temblaron. No puedes cometer un pecado por el cual Cristo no murió. Todo lo que has hecho, todo lo malo que vas a hacer, tiene perdón en Jesús. No hay nada imposible para Dios. Él puede hasta perdonarnos. Aun cuando nosotros nos hundimos en problemas. Es que a veces nosotros cometemos errores. Todos ustedes lo han hecho.
Y ahí estamos como, no podemos dormir a la noche. Pensamos que no hay esperanza, que no hay forma de salir de eso. Por tu culpa, ya tu matrimonio se va a acabar. Por tu culpa, ya perdiste esa amiga o ese familiar. Y nos sentimos como que pues no hay ninguna esperanza. Pero con Dios hay perdón. Con Dios hay esperanza. Entonces no se rajen, no se rindan, no se desesperen. Hay esperanza en Dios. No pueden cometer un pecado que Dios no va a perdonar. Para Dios nada es imposible. Él nos salvó a nosotros, aun cuando morimos. Realmente no vamos a estar muertos. El día en que respiras por la última vez, en tu último respiro, va a salir de ti tu ruaj, tu espíritu. Y va a ir para estar con Dios en la perfección y felicidad del cielo. Y en el día final, nuestros cuerpos, nuestros huesos secos y el polvo y la ceniza se va a sacudir y juntar y hacer un cuerpo nuevo. Y va a entrar nuestro ruaj, nuestro aliento, nuestro espíritu de nuevo. Y vamos a vivir en cuerpo y alma con Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Nunca les ha pasado que algo te ha sacado el aire? No sé si lo estoy diciendo bien, así se dice, ¿verdad? Cuando te saca el aire. Por ejemplo, yo estaba jugando fútbol hace años y alguien me pateó en el estómago y realmente me sacó el aire. No puedo, o sea, por unos segundos no podía meter aire en mis pulmones. Me asustó bastante. ¿Nunca les ha pasado eso que te saca el aire? Pues en la vida a veces nos saca el aire, ¿verdad? El doctor te dice, no hay nada que puedo hacer. Tu esposa te dice, te voy a dejar. Tu jefe te dice, estás despedido. Tus hijos te dicen, te odio. Y nos chocan las pandemias, o los huracanes, las tormentas de la vida. Y de repente nos saca el aire y nos hace sentir que no hay esperanza, que todo siempre va a estar mal. Fíjese que esta semana pasada yo estaba escuchando a un psicólogo en español, en un podcast que Larissa estábamos escuchando en el radio. Y ella estaba hablando de la forma en que pensamos cuando estamos deprimidos, cuando tenemos ansiedad, cuando pasamos por un trauma emocional. Y cómo hay ciertos pensamientos negativos que pasan por nuestras mentes. Cuando estamos deprimidos decimos, no, todo está mal, todo en mi vida está mal, todo siempre va a estar mal, nunca voy a estar feliz, todos esos pensamientos una y otra vez. Y lo que dijo la psicóloga, que era muy interesante, es que nosotros debemos retar esos pensamientos. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos estresados, cuando estamos pasando por un trauma, a veces pensamos que todo está mal, pero no es cierto. Y lo que sufrimos emocionalmente en la vida no realmente se causa por las cosas que están pasando alrededor de nosotros, sino por los mismos pensamientos que nosotros estamos teniendo. Y esos pensamientos a menudo no son ciertos. Por ejemplo, nadie me ama o nadie puede amarme a mí. ¿Es cierto eso? Dios te ama. Y la verdad, a cada uno de nosotros ha puesto personas en nuestra vida que nos aman tal y como somos. O no hay remedio para mi matrimonio y no hay remedio para esos problemas financieros. O sea, no hay forma de salir de eso. ¿Es cierto? ¿Puedes ver el futuro? ¿Tú sabes, puedes decir exactamente lo que va a pasar mañana? No. Y además, no hay nada imposible para nuestro Dios. O ya no puedo, yo no puedo con todo eso, yo no puedo con todos esos problemas. Bueno, ese pensamiento sí es cierto. Porque tú solo no puedes. Pero no estás solo. Dios está con nosotros. Como dice el versículo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedes, sí se puede con la ayuda de Dios. Toda mi vida va a estar mal, nunca va a mejorar, siempre voy a estar deprimido, todo está mal.
No es cierto. Es una mentira. O sea, miren sus vidas. En sus vidas han pasado por tiempos difíciles, ¿verdad? Pero siempre han salido de esos problemas. Van a salir de los que tienen ahora. Tal vez van a batallar el resto de su vida aquí en la tierra, pero como quiera van a salir de eso. No siempre va a estar mal, porque un día, ¿a dónde va? Pues con Dios, por causa de Jesús, van a estar en la perfección. No siempre va a estar mal, son mentiras. Pero esas mentiras, esos pensamientos negativos nos hunden en la depresión, en un pozo de desesperanza. Pero cuando te sientes así, que recuerdes los huesos de la visión de Ezequiel. Tu situación sí tiene remedio. No va a ser que siempre va a estar mal. Sí se puede. No se rajen, no se rindan, no se desesperen. Y cuando se sienten así, lo que deben hacer es volver a las promesas de Dios. Que abran sus Biblias, que vengan a la iglesia, que tomen el sacramento, porque por medio de su palabra y el sacramento, por medio de sus promesas, Dios suspira, sopla en nosotros su ruaj, su Espíritu Santo, que nos ayuda a respirar, que nos da paz, que nos da fuerza, que nos da consuelo. No tenemos que desesperarnos. Nuestro Dios puede hacer hasta lo imposible. Entonces no te rajes, Jalisco. No se rindan. Dios ha perdonado y siempre perdonará todo lo malo que has hecho. Tú vas a vivir aun si mueres. Dios va a cumplir todas sus promesas. Y aun cuando te sientes que tienes esos pensamientos negativos pasando en tu cabeza, en la noche estás acostado, piense y piense. Recuerda las promesas de Dios. Suspira. Recibe esa paz que el Espíritu Santo da. La paz que nos da aun cuando todo parezca imposible. No te rajes, Jalisco. No se rindan. Con Dios sí se puede. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.